Hoy en Largo Aliento seguimos haciendo lo que nos propusimos. Hablar del poder que es el tabú en todos los medios comerciales. Hablar del poder económico. De hecho, el poder más poderoso en nuestro país. Hoy seguimos hablando de los hombres más ricos del país. ¿Cuánta riqueza concentran? ¿Se hicieron ricos a la buena o a la mala? ¿Y son benéficos para los mexicanos o son veneno puro para nuestras vidas? Hoy hablamos con uno de los mejores cronistas mexicanos, con el estupendo escritor y periodista Diego Osorno, del hombre más rico de México durante los últimos 30 años, Carlos Slim. Bienvenidos a una conversación de largo aliento. Hola Diego Osorno, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí en otras circunstancias en este lugar. En Los Pinos. Sí, mira que... En Los Pinos. Oye, Diego, ¿cómo, dónde y cuándo nace Carlos Slim? Bueno, Slim nace en la Ciudad de México el 28 de enero de 1940. Es hijo de un comerciante muy próspero de la Ciudad de México. Su padre, Julián Slim Haddad, era no solo comerciante exitoso del centro histórico de la Ciudad de México, sino también era un líder de la comunidad libanesa en la ciudad. Entonces, Slim nace no en una familia muy rica, pero sí en una familia, digamos, establecida, instalada. Clase media alta. Clase media alta. Él vive en La Condesa, en Polanco, en diversos lugares. Su padre pues era un emigrante libanés de las hambrunas que se provocaron y las guerras que se vivieron en Líbano. ¿Su padre nace en Líbano? Su padre nace en Líbano, en Yesine, una aldea pues del sur del Líbano. De ahí él pues hace todo un periplo. ¿Católicos? Católicos, sí, católicos, cristianos, con unas variantes del cristianismo libanés, ¿no? Así es, que son una minoría y fue una minoría vencida los cristianos libaneses. Exactamente, ¿no? Pues producto de todas estas guerras, de esta historia sirio-libanesa, y él llega por Tampico a México, se queda alguna temporada en Tampico junto con sus hermanos, van llegando sus demás hermanos, y finalmente él se traslada a la Ciudad de México, donde pues empiezan a tener negocios. Hay anécdotas interesantes de sus inicios en el mundo de los negocios que encontré en la investigación de este libro, como un intento, por ejemplo, de convencer al gobierno revolucionario que estaba instalado en la Ciudad de México, de ayudarle a cobrar impuestos para el comercio informal que había en el centro histórico o en los centro, competidores de él. Los competidores de él, pero tratar de darle pues un poco de orden y generar ingresos para el incipiente gobierno revolucionario. ¿Y la mamá de Carlos? La mamá, la señora Linda Elú, también una señora establecida aquí. Ella tenía más bien un perfil un poco más modesto, pero también producto de la migración de esos años. También viene su familia, viene de Líbano. Sí, también. ¿Y cuáles son los primeros negocios de Carlos? Bueno, Carlos Slim él estudia ingeniería en la UNAM, ingeniería civil, y ya desde la universidad, desde la Facultad de Ingeniería, empieza a hacer algunos negocios de inversión en construcción, sobre todo, ¿no? Él tiene un proyecto inmobiliario inicialmente. Él cuenta que le pide un préstamo a su familia, a su madre, para poder realizar algunas inversiones. Su padre ya había fallecido, entonces digamos que su madre administraba el patrimonio de la familia,
y con eso empieza él a comprar bienes raíces. Es un poco su inicio. Después se vuelve muy importante su participación en la bolsa. En los años 60 su papel en una incipiente bursatilización del mercado en México se vuelve un agente de bolsa. Ahí coincide con Roberto Hernández como amigo, que a la postre se volverían, pues, en cierta forma adversarios, ¿no? ¿Y su esposa? ¿Su lema de dónde viene? Sumaya. Sumaya. La señora Sumaya es muy interesante su historia. Ella viene de una familia, pues, casi de la realeza libanesa, de la familia Gemayel, una familia que en cierta forma... ¿Y nació allí? No, Sumaya nació aquí en México, pero digamos, la familia de Sumaya es la familia Gemayel, que venían precisamente exiliados de otro tipo, exiliados no necesariamente por los problemas económicos, sino exilios también en cierta forma por condiciones políticas, ¿no? Que ahí es interesante, cuando estaba investigando un poco más de la historia de Sumaya. Sumaya, digamos, era una especie de princesa de la comunidad libanesa en la Ciudad de México. Era una figura muy importante, era alguien que, por ejemplo, en las noticias sociales de los periódicos locales de la comunidad, lo importante es que se casa Sumaya, no que se casa Carlos Slim. Carlos Slim, digamos, empieza a tener un poco más de reconocimiento por ser el esposo de Sumaya, ¿no? Y llega 1988. El presidente Carlos Salinas de Gortari empieza a subastar las empresas estatales en el camino de volver la economía mexicana una economía neoliberal. Y en esa venta de monopolios del Estado o cuasi monopolios es que nacen las fortunas más grandes de este país, las fortunas que hasta el día de hoy son las más grandes, donde se hacen los hombres que hasta el día de hoy, ¿cuántos años? 88 para acá, son 20, 42 años después, siguen siendo los más ricos, los 10 más ricos de este país. Carlos Slim compra la empresa estatal de teléfonos Telmex. Es cierto el rumor que en ello va de la mano con el hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari, es decir, que su socio secreto es Raúl Salinas de Gortari. No, bueno, yo investigué muchísimo. Justo yo empecé a investigar la vida de Carlos Slim en 2007, después de haber cubierto una insurrección en Oaxaca, donde pues a mí me había tocado ver mucho de la desigualdad, mucho del malestar social, mucho del hambre, mucho de la pobreza. Te fuiste del caos a la élite. O sea, pero sentía yo, me acuerdo que en 2007, cuando regresé de Oaxaca a la Ciudad de México, anuncia Forbes que Carlos Slim es el hombre más rico del mundo, es la primera vez que lo... Entonces a mí me impactó muchísimo, sí, como que el mismo país en el que yo había investigado esto produjera al hombre más rico del mundo. Entonces traté de entenderlo primero y no encontré información que me pudiera hacer en conocerlo. Entonces le pides a él... No, yo empiezo a investigar muchos años y ya casi al final de mi investigación, él se entera que va a publicar el libro y él decide darme pues su versión para el libro, que por eso el libro tiene esta investigación por mi parte y tiene... Y estas conversaciones con Carlos. Las conversaciones con él, pero lo que quería llegar es que había dos grandes, en ese momento, planteamientos sobre el Slim. Uno es que era el prestanombres de Carlos Salinas de Gortari, era Carlos and Charles, ¿no? Era la expresión. Y el otro es que era el gran empresario exitoso, el filántropo. O sea, sí estábamos de... Hecho por sí mismo. Hecho por sí mismo y demás. Entonces, yo quise investigar más allá de estos dos grandes mitos. ¿Y qué encuentras? Primera pregunta. ¿Tiene parte de su inversión inicial en Telmex viene de Raúl Salinas de Gortari? No, yo creo que definitivamente no. O sea, por toda la investigación que yo hice. Y la otra, pues tampoco te la pregunto porque es obvio que es gracias a Telmex que se vuelve el hombre más rico del mundo, digo. ¿O no? No, hay una historia. O sea, ¿se vuelve multimillonario? Sí. ¿Se vuelve un hombre muy, muy rico? Sí. Pero su riqueza como ultra rico, digamos, el entrar a esa liga,
tiene un arco muy interesante, Sabina, un arco más humano que no es tan conocido de él y que a mí me parece muy, pues bueno, lo cuento en el libro. O sea, él en 1997 ya adquirió una cierta notoriedad, o sea, sigue esta... 9 años después de la compra, Sí, más o menos. bueno, en realidad Más o 7 años, menos. porque la compra terminó Este, siendo 90, sí. 91. Así es. Y ya tiene una notoriedad, es un villano en ese momento. O sea, el ingeniero Cárdenas prácticamente lo tiene en el centro de sus críticas, ¿no? Y Carlos Slim, digamos que es una figura que no tiene la aceptación que hoy tiene en ese momento. Así es. Y en ese contexto, él sufre va a una operación en Houston de una válvula aórtica del corazón y tiene una complicación, una falla, y muere literalmente durante casi 2 minutos, según los registros, incluso médicos que revisé en el hospital de Houston donde lo hospedó. Y tiene una complicación tremenda, tremenda, que lo lleva a... Bueno, la noticia se oculta porque podía generar mucha inestabilidad en los mercados, ¿no? El hecho de que el presidente de Telmex estuviera pues al borde de la muerte, él termina muy decaído. Finalmente se filtra la noticia, lo que dice el entorno de Carlos Slim es que Roberto Hernández, su archirrival ahora y sobre todo en esa época, pues la filtra el Financiero, se filtra la noticia, se genera una cierta preocupación de los demás accionistas. Sí. Y lo que hace en ese momento el ingeniero, voy a llegar a un punto muy interesante, es delegar de inmediato a sus hijos los controles de las empresas estratégicas, ¿no? De Inbursa, de Telmex. Entonces sus hijos son unos treintañeros, son jóvenes de 30 años, a sus yernos también les da posiciones. Y él un poco asume un retiro. Él pasa 1 año y medio recuperándose en viviendas en el estado de Morelos y en Acapulco. Y hacia afuera pareciera que él ya se va a retirar, pareciera que ya se acabó su ciclo, que ahora viene el ciclo de los hijos. Muchos empiezan a ver como ya el fin de Slim. ¿Y qué pasa realmente? Y lo que pasa es que en realidad eso es difícil eso solo lo sabe el ingeniero y pues entonces se lo contaré algún día, qué tanto es una condición humana de verdad de salud y qué tanto se vuelve una estrategia, porque él es un amante de las estrategias de guerra, es un amante de Gengis Khan, por ejemplo, y luego te voy a contar un paralelismo de una estrategia que le gusta mucho, de la estrategia de vencimiento engañoso de Gengis Khan. Pero de 97, que él tiene este percance médico, a 2007 es cuando se empieza a construir, o sea, de estar al borde de la muerte, o de haber muerto literalmente casi 2 minutos, y regresar a la vida, a 10 años después se vuelve el hombre más rico del mundo. Y viene Telcel. O sea, es en esta diversificación y cambio de estrategia donde se vuelve el hombre más rico del mundo. No el hombre más rico de México, ya era. El hombre más rico del mundo se vuelve en 10 años después, pero yo siento que hay un punto de quiebre ahí personal, político. ¿Y qué es lo que la estrategia cuál es? Diversificarse. Diversificarse, empieza... Y salir de México, ¿cierto? Diversificarse primero aquí, o sea, incluso entra... También hay un contexto político interesante. Se le achacan mucho sus relaciones con el presidente Salinas, que sin duda eran relaciones especiales, pero también las relaciones con el presidente Zedillo. Quien extiende de facto el monopolio de Telmex es el presidente Zedillo. O sea, el presidente Salinas le da a Telmex el link, pero se lo da... Muy interesante. Ahora, nos vamos a ir pronto a un corte, pero antes te quiero hacer preguntas puntuales, pedirte respuestas puntuales. ¿Con Telmex de Slim mejoran los servicios de telefonía en México? ¿Sí o no? Sí, sin duda que mejoran, pero no necesariamente Telmex era una empresa que no se hubiera podido rescatar en ese contexto. Pero de que mejoran, pero mejoran. Es una decisión de Salinas de Gortari de neoliberalizar la economía. ¿No? Sí. ¿Se vuelven más baratos los servicios? Se vuelven más caros en la primera etapa, precisamente, se vuelven más caros en comparación con otros países, ¿no? Hay muchos estudios de la OCDE al respecto. Se vuelven más caros. Sí. De hecho, tenemos uno de los internets más caros del planeta y peores. Y esto se lo debemos al ingeniero Slim, o sea, a su falta de flexibilidad. Cambia el mercado y él sigue con un internet muy malo y muy caro.
Te pregunto, otra pregunta puntual para una respuesta puntual, pero ¿Telmex sigue siendo un monopolio? No, creo que ya, bueno, en primera instancia ya la telefonía dejó de ser un... Pero la pregunta es, la percepción es que sí se resiste él a que deje de serlo. Si hace todo lo posible para que Telmex dure un rato más siendo monopolio. Bueno, y no solo lo defiende, o sea, y no solo es un monopolio, digamos, que genera un servicio deficiente. O sea, las prácticas monopólicas de Telmex, según un estudio de la OCDE por ahí de 2014, firmado por José Ángel Gurría cuando era secretario general de la OCDE, implican que hubo o sea, generaron un daño en la economía, creo que era de 27,000 millones de dólares en México. O sea, las prácticas monopólicas generan también violencia económica. O sea, esa pérdida, digamos, de inversión en el país, pues también produjo porque falta de empleos. Es uno de los pecados de nuestra transición al neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo promete, va a haber libre competencia, entonces en la competencia los beneficiados son los clientes, los usuarios, pero si los competidores descuentan a los otros competidores por mil y un ardides, entonces nos quedamos sin libre competencia y nos quedamos sin una de las virtudes del modelo neoliberal. Ahora, en descargo del ingeniero Slim lo hicieron todos los grandes empresarios mexicanos que compraron los monopolios del Estado, todos. Es un capitalismo, digamos, a la mexicana, un capitalismo que no es como en Europa, no es como en Estados Unidos, es un capitalismo que se beneficia del subdesarrollo político que hay, de la falta de estructura judicial. Exacto, porque son los que los deben parar no son ellos mismos, ellos son empresarios, su lógica es ganar más, más y más. Quien debe ser el árbitro es el Estado, y en ese momento el Estado mexicano con Carlos Salinas de Gortari y Zedillo, pues están de parte de ellos. Algo que a mí me impresionó fue sobre todo el papel de Zedillo, que es algo que descubrí, porque estamos por hecho la relación con Carlos Salinas. Eso está muy establecido, pero lo que entendí yo y que me pareció más importante es que el monopolio, quien se lo extiende de facto sin ninguna legislación, solo por su poder presidencial, es el presidente Zedillo. Y seguiremos hablando más de esta biografía de Slim. Te agradezco mucho que nos estés contando acá esta historia maravillosa, pero vamos a una pausa y luego volvemos. 2010 y nuestra época. ¿Hacia dónde van las empresas de Slim? Bueno, creo que él está ya en un proceso de transición, él tiene 82 años y entonces justo de 2010 para acá ha venido una consolidación. Pues, consolidación, sí, no sí. está comprando en nuevos territorios. Yo creo que está más bien organizando y consolidando pues un grupo muy grande, muy significativo, está incluyendo ya a sus nietos en la operación de las empresas. Creo que más bien es una etapa ya de preparación. Nos dices, Diego Osorno, que el genio de Carlos Slim es haberse diversificado y transnacionalizado. Háblanos más de este proceso. Si quieres, lo dividimos en décadas, porque es la creación de un imperio. ¿Cómo se diversifica en los años 90? Bueno, en los 90 básicamente él está concentrado en la telefonía y digamos que rápido se da cuenta que la telefonía fija, se da cuenta que la telefonía celular o telefonía móvil es la que viene, ¿no? Es el futuro. Pero no solo eso, él empieza a hacer inversiones que luego, Sabina, o sea, también tienen que ver un componente político, que mi libro sobre todo tiene una perspectiva política. Con el presidente Zedillo también, él invierte en Televisa. O sea, en Televisa al mismo tiempo, la muerte del Tigre genera una crisis interna en Televisa. Hay una disputa de Burillo, de Miguel Alemán, de Romo, de muchos, por querer quedarse con el control de una empresa que tenía muchos problemas de deuda, que tenía problemas personales de deuda que había heredado el propio Tigre. Pero era poderosísimo. Y tenía un sucesor de 30 años, que era Emilio Azcárraga Gallán, entonces que veían como muy débil. Y algo que hace el presidente Zedillo es
dar un dedazo también, porque el dedazo también implicaba estos grupos fácticos o poderes fácticos. Sí. Y dice, se va a quedar Emilio Azcárraga Gallán, permite que Slim y María Asunción Aramburu-Zavala inviertan en el Consejo. Entonces Slim se vuelve un accionista muy importante. ¿Permite o los de Televisa. llama? ¿Permite o los llama, Zedillo? Sí. Los llama, ¿no? Bueno, los llama, los llama probablemente, pero es una inversión que le genera ganancia. Hay otros casos, te contaba este retiro del ingeniero, por ejemplo, invierte en cementos también. O sea, él era muy amigo de Lorenzo Zambrano y ahí viene la ruptura. El ingeniero Slim invierte en Cementos Hidalgo, si mal no recuerdo. O sea, empieza a competir y empieza a meterse a terrenos donde en los códigos de la economía inicial nacionalista que crea Salinas, como que nadie se podía meter en los otros sectores, y él se empieza a meter a los demás Y sectores. hace otro pecado, Slim, pero eso te lo pregunto después para no romper la cronología. ¿Qué pasa a partir del 2000? ¿Hacia dónde se diversifica? Bueno, sí, en los de 2000 a 2007 el grueso de su fortuna pues es fundamentalmente la telefonía móvil, es la expansión de la telefonía móvil. Más que diversificarse, que sí lo hace. Pero se va al continente, Se ¿no? va al continente, ¿no? Se va a lo bestia. Se va a Guatemala, se va a Argentina, se va a Uruguay, incluso a Perú. hace excursiones a Brasil, ¿no? Y entonces ahí ya, es por eso que 7 años después de este boom que empieza en el 2000 más o menos, se vuelve el hombre más rico del mundo. Incluso tiene algunas incursiones en Estados Unidos. Dices que es en el 2007 donde Forbes es el lo momento, pone sí, es como el hombre más rico del mundo. Que también es uno de los momentos en los que la telefonía móvil y celular alcanza su punto más alto en el mundo, ¿no? Y él empieza a decir muy abiertamente que se va a volver gratis. Yo me acuerdo muy bien que lo oía decir y decía, ¿y por qué está diciendo eso de su propio producto? Hasta que no lo entendí, hasta que no entendí que su plan era salirse de allí, o sea, que ese era su huevo. El huevo que se rompió de donde salió él, pero que sus negocios ya eran mucho más amplios que la telefonía. Totalmente. O sea, algo que creo que es importante que yo descubrí a la hora de investigarlo, o sea, y volviendo a estos dos puntos de inicio, o sea, es verdad que se benefició del sistema político, pero porque el sistema político también te obligaba a transitarlo. Pero es innegable que es un empresario con cualidades especiales, ¿no? A mí me impresionó en el poco trato personal que tuve con él cuando lo entrevisté y cuando estuve haciendo el libro. Por ejemplo, su mentalidad numérica. O sea, es alguien que ve todos números. Ve números. O sea, estamos aquí, a lo mejor yo estoy sintiendo la luz, estoy viendo el mármol y demás, y tú también estás viendo tu equipo. ¿Y qué ve él? Él vería 7 personas trabajando aquí, dos sillas centrales, todo lo transformaba en números de una forma impresionante. Me acuerdo que hojeaba yo su biblioteca y todos los subrayados, así fueran libros de historia, libros de política, eran números, eran cantidades, eran fechas. O sea, lo que subrayaba eran cantidades. Eran cantidades o fechas, todos son números. Entonces, fantástico. Eso a mí me impresionó. Conozco pocas personas que tienen esa mentalidad numérica que a mí me parece pues como algo muy extraordinario. Yo soy más sensitivo de otro tipo, ¿no? La periodista Rosana Fuentes Barain narra que cuando lo entrevistó se le olvidó la grabadora. Y entonces Slim le dijo, bueno, no importa, vayan al Sanborns y tráiganme una grabadora. Trajeron la grabadora, lo entrevista, lo termina de entrevistar, le dice, llévate tu cassette. Tenían cassette las grabadoras entonces, y meticulosamente guarda todos los implementos en la caja, la cierra, le pone el Durex y le pone la etiqueta. O sea, bueno, esa es otra característica. Bueno, también tiene que ver con lo numérico, pero se traduce la austeridad, ¿no? En austeridad. En austeridad, eso también ¿En austeridad o codicia? Pues eso ahí... ¿O avaricia? Pues esa es una pregunta que yo me hago, ¿no? 2010 y nuestra época. ¿Hacia dónde van las empresas de Slim? Bueno, creo que él está ya en un proceso de transición. Él tiene 82 años y entonces justo de 2010 para acá ha venido una consolidación. Pues, es consolidación, sí, no sí. está comprando en nuevos territorios. Yo creo que está más bien organizando y consolidando pues un grupo muy grande, muy significativo,
está incluyendo ya a sus nietos en la operación de las empresas. Creo que más bien es una etapa ya de preparación, aunque él es un obsesivo. Cuando yo lo estuve viendo, él tenía 75 años y él decía, yo le preguntaba, ¿por qué no se retira, ingeniero? Usted tiene casi 80,000 millones de dólares en fortuna hoy en día, según las listas estas. Y yo lo veía hablando por teléfono, discutiendo con un ingeniero sobre un pozo mal hecho en una carretera que estaban haciendo en Escuinapa, Sinaloa. Y discutiendo es que vi el diámetro y no es el diámetro correcto. Oye, es que igual se divierte más haciendo eso, sí, seguramente, que caminando por el jardín. A mí me encantaría caminar por el jardín, pero igual a él le resulta mucho más. ¿Te lo imaginas caminando por un jardín y contando los pistilos? Hay 18,000 pistilos. Yo creo que esa caminata por el jardín es ese momento de retiro del 97. O sea, creo que sí es alguien que tuvo una segunda oportunidad en la vida. Y tú sabes, es un síndrome también. Cuando uno muere o está cerca de la muerte, regresa con un ímpetu y una voracidad que creo que explica mucho. Por eso contaba esa anécdota, que explica mucho. Pero después también se vuelve una estrategia, porque yo entrevisté a Bernardo Gómez, por ejemplo, también para el libro, y a Alfonso de Angoitia, y ellos decían, el ingeniero llegaba, decía, con nosotros, y decía, no, yo ya no voy a invertir, yo ya estoy retirado, Confiese, mi hijo, no sé qué. Confiese. Y al día siguiente saltaba el zarpazo, ¿no? Que un poco el propio ingeniero me contaba una estrategia, la que te decía de Gengis Khan. Gengis Khan mandaba una avanzada de su ejército mongol muy raquítica al frente de batalla. El ejército enemigo pues se regodeaba pensando que tenía una batalla muy fácil. La avanzada del ejército de Gengis Khan en realidad iba trayendo al ejército rival a una zona donde estaba el resto del ejército bien atrincherado, apertrechado, y les daban una emboscada y terminaban consolidando un poco. Eso me lo contó el ingeniero con lujo de detalle. Oye. Entonces, creo que él es un poco eso. Él ha jugado mucho a una estrategia pues de bajar el perfil para poder maniobrar en una realidad también como la nuestra, donde los empresarios ostentosos nos caen mal, los empresarios fantoches nos caen mal. Él ha cuidado mucho ese perfil y eso creo que es algo de disciplina, de estrategia. Carlos Slim siempre la ha llevado bien con el poder político vigente, ¿no? No es un hombre que confronta al poder político, que se enreda, que toma partido. Aunque Calderón tuvo mucha tirria con él por un evento que es poco conocido del 2006. ¿Te lo cuento? Sí. Sí. En 2006 recordamos todos pues, que se da esta elección muy cuestionada, hay la denuncia de fraude por el medio punto porcentual que tiene a favor Felipe Calderón. Se lleva el caso del recuento de votos al Tribunal Electoral y algo que no se sabe mucho y que yo lo confirmé por la gente cercana a Calderón y gente cercana al ingeniero Slim, es que el ingeniero, junto con otro grupo de empresarios, empiezan a preocuparse por la inestabilidad que se va a generar, ¿no? O sea, estamos hablando de septiembre, octubre, y se ventila la posibilidad de que haya una nueva elección para el próximo año. O sea, se empieza a comentar en esos círculos. No es el ingeniero quien lleva la iniciativa, pero es uno de los que está comentándola. Se habla incluso de un interinato de Juan Ramón de la Fuente. Y esas conversaciones son interceptadas por el gobierno de Fox, por García Luna, fíjate, ahora que lo recuerdo, no tenía la invención. Y Calderón se entera. Entonces Calderón también llega a la presidencia con miedo, no solo del movimiento de Andrés Manuel, sino llega con miedo porque él sabe que las élites, a una parte de las élites económicas, incluyendo el ingeniero... Esto es muy interesante, o sea, la relación de Carlos Slim con la izquierda es muy poco predecible. Generalmente... si bien él tenía una buena relación con Andrés Manuel, no era por ayudar a Andrés Manuel, era una preocupación por la estabilidad del país, que la verdad, a tiro de piedra, pues nos hubiera salido tal vez mejor, porque Calderón, para ocultar esa crisis social y política, hizo este desastre de guerra contra el narco. Una guerra completita. Pero, Diego, salto, estaba hablando de otro tema, realmente una continuación del tema.
su relación con la izquierda es poco predecible porque la izquierda dice que está para contrarrestar el poder económico, ¿no? Para ser el árbitro entre el pueblo y el poder económico, y nuestros empresarios además acatan esa definición con bastante tranquilidad y docilidad, o sea, suelen ser panistas, suelen ser priistas. Slim es, digo que es poco predecible, tiene una muy buena relación con Castro. Tú en tu libro cuentas cómo le regala a Castro. ¿Qué le regala? Su primera televisión, su primera televisión al comandante Castro. Y después le regala a la Kirchner su Mac. Su Mac, que es todo un escándalo en Argentina. Y esto, lo que mencionabas antes, muy amigo de Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis decía, Slim, no se puede hablar mal de él, todos los medios están cooptados por él. Se quedaba en silencio y dice, incluso yo. Bueno, con la gracia que tenía. Julio Scherer le ayuda para pagar el rescate del secuestro de su hijo. Sí. Carmen Aristegui, amiga también de Carlos Slim, según entiendo. Esa relación no la tengo tan reporteada, tan conocida, pero ¿sabes cuál es el punto? Creo. Ajá. Es el nacionalismo. O sea, el ingeniero es un empresario nacionalista y nacionalista a ultranza. Entonces creo que lo une con Benítez, con Monsiváis, con Scherer, con el propio presidente López Obrador, es una visión nacionalista, desde distintas esferas o de distintas posiciones, pero ambos son nacionalistas. Y hasta allí llega a su izquierda, ¿no? Porque tampoco... Bueno, de hecho, yo tenía discusiones muy largas con él porque él, y en cierta forma creo que ahora le doy la razón. En ese momento de mis entrevistas lo discutí yo bastante, pero ya la geometría política, él decía que la izquierda y derecha no existe. La izquierda y derecha ya no existe. Él hablaba de perspectiva rural o pensamiento digital. A mí me decía... Como decían los gringos, wishful thinking, ¿no? De que no existe izquierda y derecha y que no exista la necesidad de una izquierda y una derecha. Y en ese sentido te pregunto, yéndonos a la izquierda, ¿cuánta gente trabaja para Carlos Slim? Bueno, hasta donde recuerdo, porque no es un dato que tenga fresco, eran 200,000 personas en 2014, ¿no? Y bueno, en condiciones muy... con una mística, por decirlo así, de austeridad también. O sea, la austeridad que él pregona para sí mismo, aunque había amigos de él que decían que era tacaño hasta con él mismo, ¿no? Y que por eso mucho de su manera de vivir. Bueno, no sé si tacaño, pero es austero consigo mismo, es obvio. Un poco con jiribilla, me decían algunos de sus cercanos, es tacaño hasta con él mismo. Entonces, es una empresa que, fuera de Telmex, donde los trabajadores tienen muy buenas prestaciones, es una empresa... Pero esto es histórico. Sí. Depende de un sindicato muy fuerte. Pero no necesariamente no nada más fuerte, sino también ahí hay que darle un mérito de respeto al ingeniero, porque otros empresarios que adquirieron también empresas paraestatales o monopolios, pues una de las primeras cosas que hicieron fue romper el sindicalismo. Y él hizo una alianza con Aquí él hizo una alianza, ¿qué es lo que te digo? Él tiene este poder de seducción, yo le llamo, ¿no? O sea, seducir a Fidel Castro, seducir a Carlos Monsiváis, seducir a mentes tan brillantes no es fácil. Y además, yo cuando estaba con él me daba cuenta de lo encantador que podía ser, ¿no? Y yo me preguntaba todo el tiempo, ¿alguien que represente esta violencia económica de la que hablábamos ahorita con estos estudios de la OCDE, alguien cuya violencia económica pues genera desigualdad, genera hasta muerte, gente que se muere de hambre por esa violencia económica que él representa, puede ser tan encantador y puede ser tan chabacano y puede ser tan yéndose así como diría él mismo, a los números, más allá... Que los números, o sea, mi biografía ¿cuánto ganan? ¿Ganan bien, ganan mal la gente de las empresas de Slim? Sí, bueno, fuera de la burbuja, digamos, que significa Telmex, en buena parte por esta historia sindical de derechos, yo lo que siento, o lo que sentí en mi investigación en los otros mundos de negocios, es que había una molestia por tener unas condiciones salariales normales, promedio, no excepcionales, siendo pues empleados o trabajadores del hombre más rico del mundo.
yo no podría llamar una precariedad o una pauperización de los salarios, pero sí un nivel promedio y no conforme a la expectativa que podría generar pues el hecho de que sea trabajar para él. Trabajar para él. Digo, el neoliberalismo, o sea, los que no estamos en pro del neoliberalismo, no es una idea abstracta o estética, es una idea económica. ¿Dónde crea la desigualdad del neoliberalismo? ¿En los salarios bajos? Y en la falta de pago de impuestos. Y en ese sentido, te voy a preguntar la relación de don Carlos Slim y el fisco mexicano, pero a la vuelta de una pausa, por favor. Todos nuestros mega ricos, excepto uno que es muy revoltoso y lépero, todos aspiran a ser invisibles para el pueblo, ¿no? Aspiran a influir en el poder político decisivamente, pero tras bambalinas, y a influir en el poder mediático, pero sin aparecer. Totalmente, sí. De hecho, cuando empecé a investigar al ingeniero, o sea, esa era mi presión. Me llegaban señales, no le rasques, no investigues. Lo cuentas en el libro, sí, que dice, te va a demandar. Y te va a demandar. Te demanda por cualquier cosa, sí. Tuve más de 400 personas que me dijeron, no quiero hablar, o sea, porque tenían miedo. Carlos Slim, típicamente, hay que decirlo, como el resto de los hombres más ricos de este país, no les gusta pagar impuestos. Fue hasta este sexenio donde el SAT ha declarado que se puso al corriente. ¿Se puso al corriente? Bueno, la información que tenemos disponible indica eso, ¿no? Yo justo cuando me quedé en mi investigación para el libro en 2015, tenía pues precisamente estas observaciones, estos cuestionamientos, ¿no? Estas exenciones fiscales que ¿Sí lo preguntaste? Costumbre. No, fíjate que no era un tema en ese momento que me pasara por la cabeza. La verdad es que era un tema importante. Pero... Es un tema bien importante. Hay gente sí, como Buffett o como Gates que dicen, ¿saben qué? Es que sí necesitamos pagar más impuestos. Y hay gente como el señor Tesla que dice, no solo dice, no voy a pagarles un centavo, sino no les voy a pagar prestaciones y además quiero subsidios del gobierno. No, un tema que sí tocamos bastante era el de la filantropía. Y precisamente la filantropía, hablando de Buffett y de Gates y de todos los otros ultrarricos del mundo, en ese contexto recuerdo que había una iniciativa que estaban generándose entre los ultrarricos del mundo, donde había una especie de competencia de ver quién donaba más de su fortuna en vida, ¿no? Y de repente Bill Gates decía, yo el 50% y Buffett el 60% y el 70%. Y me acuerdo que sí toqué ese tema con él. ¿Y qué dijo? Dijo, no, que eso le parecía pues una tontería. Es que es deducible de impuestos, digo, sí, ¿cuál es su problema? Pero a él le parecía una tontería. Dice, el empresario tiene que generar riqueza, tiene que generar desarrollo. Y si tú das el dinero nada más, no estás haciendo la función esencial del empresario. Fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, y creo que el neoliberalismo hubiera sido un éxito de justicia social si no hubieran sido tacaños en disminuir los salarios y no pagar impuestos para aumentar su ganancia. Digo, sí, el neoliberalismo se calcula que cuatriplicó la ganancia, la riqueza en el mundo. El problema es que esa riqueza se fue para arriba porque los empresarios cambiaron todas las estructuras empresariales para que les llegara más. Y esto es internacional, por desgracia. Y no se va a acabar mientras los gobiernos lo permitan. Y es internacional y agravado en países como el nuestro, donde ese capitalismo pues no tiene contrapeso, ¿no? Donde hay un subdesarrollo político. Así es. Y donde no hay instituciones legales que fiscalicen, que confronten. Y una facilidad para que nuestros políticos sean comprados. Totalmente. Ahora sí que ¿no? moche. López Obrador tiene una relación peculiar, primero muy larga, ¿no? Uh-huh. Que ahorita nos describirás. Lo que es cierto es que López Obrador es del único empresario para el que tiene buenas palabras en sus libros. Bueno, hubo un momento de ruptura también en la relación. Hay algunos de los libros del presidente, no me acuerdo cuál, el que escribió después de 2012, donde sí hace, o sea, incluye al ingeniero, incluye dentro de la mafia del poder. Y lo cuestiona y demás, y después como que se restablecen las relaciones. Pero bueno, es evidente
que hay esta visión nacionalista compartida desde que se conocen, y no solo el nacionalismo, hay incluso cosas más personales como el béisbol. El ingeniero es un ¿Aficionado? fanático desmedido del béisbol, tremendo. O sea, yo creo que era curioso cuando hablaba con él, me acuerdo mucho de ver en su escritorio, por un lado tenía un informe, tenía traducido el programa económico del gobierno chino hasta el 2050, lo había mandado traducir ahí en su escritorio, y por otro lado, lleno de estadísticas de béisbol, Entonces, creo que la visión nacionalista del país Sí. y el béisbol fueron como los Momentos de contacto de ellos. No, y así, además, al pacto que hayan llegado, es claro que el presidente López Obrador le ha cumplido a Slim y a otros empresarios. Es decir, excepto hacerlos que paguen los impuestos atrasados, realmente no ha habido expropiaciones, no ha habido cambio de reglas, no ha habido ataques, en especial la línea 12 del metro. Te pregunto, ¿cómo lo ves esto? Llegaron o sea, se cae la línea 12 del metro construida por Carlos Slim. Carlos va a visitarlo al Palacio Nacional, presidente, y sale allí diciendo, bueno, pues lo reconstruyo y yo lo pago. Yo creo que fue una mediación. O sea, el presidente Andrés Manuel, desde que llegó al poder, él venía pues con una carga de mucho, no quiero decir revancha social, pero sí de reivindicación, claro, de muchos de resentimiento, de muchos frentes, y parecía que su mensaje de mediación era un mensaje falso, pero creo que en los hechos ha sido más mediador que confrontativo al nivel de lo que se esperaba. Y creo que ese es un gran ejemplo. La crisis de la línea 12, pues evidentemente fue una solución política que le dieron tanto el presidente López Obrador como el ingeniero Slim, como Marcelo Ebrard y como Sheinbaum. Ahí se mezcló pues una tragedia humana muy lamentable, pero también se mezcló en la transaccionalidad del proyecto del presidente y de la propia familia Slim. Todos nuestros mega ricos, excepto uno que es muy revoltoso y lépero, todos aspiran a ser invisibles para el pueblo, ¿no? Aspiran a influir en el poder político decisivamente, pero tras bambalinas, y a influir en el poder mediático, pero sin aparecer. Totalmente, sí. De hecho, cuando empecé a investigar al ingeniero, o sea, esa era mi presión. Me llegaban señales, no le rasques, no investigues. Lo cuentas en el libro, que dice, te va a demandar. Y te va a demandar. Te demanda por cualquier cosa. Y demás. Y bueno, hay demandas célebres de él por artículos o por comentarios en radio y demás. Y justo sí yo sentía ese clima donde él pagaba porque no se hablara de él, ¿no? Y además hizo un programa muy importante en Estados Unidos con Charlie Rose. El programa se llama Charlie Rose. Uno de los programas muy parecido a así de conversación, desnudamente solo de conversación, en la televisión americana. Hizo un solo programa. No regresó a la tele americana ni a la mexicana. Bueno, Larry King también hizo algunas cosas y después se vuelve socio de Larry King. Cuando se retira, invierte en un canal de televisión por internet que Larry King lanzó con su amigo, socio y compadre. ¿Cómo consigues tu acceso a él? Pues yo lo investigo, o sea, a partir de 2007 investigo pues lo que hace un reportero, pues va, digamos, cubriendo todo el círculo más lejano hasta llegar al círculo más cercano, como que así fui llegando yo. Y la verdad es que yo terminé mi investigación después de muchos años. Fue un libro muy difícil. Tuve más de 400 personas que me dijeron no quiero hablar, o sea, porque tenían miedo. Pánico. Pánico a los ricos, le tenemos pánico a los ricos. Había unos amigos de él que me decían, te voy a contar, pero yo sé que no lo vas a publicar. O sea, había algunos amigos de él, o sea, tan seguros incluso del nivel de poder que él tenía. Y yo siempre me manejé con esta curiosidad genuina. Yo quiero entender quién es. Vengo con un resentimiento yo de ver la pobreza en Oaxaca. ¿Y por qué te abre las puertas? Ya habías terminado. Yo ya estaba terminando el libro y un día me escriben de su oficina para decirme, pero como 6 años después de que yo había hecho la solicitud inicial de la entrevista, 5 años, me dicen que el ingeniero se acaba de dar cuenta. ¿Y te explica por qué? No, que se acaba de dar cuenta de
de mi solicitud. No, bueno, eso es mentira. sobre- O sea, se lo han pedido muchísima gente, posiblemente te investigó. Yo creo que investigó, vio mi motivación. Fueron 3 entrevistas. Tengo ahí una anécdota personal que igual es una trivialidad, pero tiene que ver con los números y creo que puede ser una razón de por qué me dio las demás entrevistas y por qué siguió. Que en la primera entrevista, mientras hablábamos, yo lo corregí en 2 veces con números. Me acuerdo que me dijo, yo fui a Nueva York, hice en 1962 y yo le dije 63, ingeniero. No, ¿cómo? Saqué yo llegué a esa entrevista con un maletín, una maleta de esas de rueditas, con toda mi investigación. Entonces saqué el documento y le dije, mire, es que aquí está. Entonces yo creo que esos 2 momentos, el otro fue una fecha también, una cantidad creo, porque él fue miembro de la Comisión de Financiamiento del PRI en los años 80, cuando el PRI empezó a buscar financiamiento privado. Miguel de la Madrid creó una comisión de financiamiento y él era uno de esos miembros, y él incluso ahí se acredita como militante del PRI. Entonces también le comenté eso y como que le impactó un poco. Sofía Loren, ¿fue su novia, sí o no? No, yo... ¿La viste por ahí? No la vi, pero pues en el libro cuento muchas anécdotas de la relación tan cercana que llegaron a tener, ¿no? De estos viajes que hacía Slim con sus hijos a Ginebra para verla, y como estos viajes recíprocos de ella para acá. Los presenta Ángel Aguirre, el gobernador de Guerrero, quien pues gasta una buena cantidad de dinero junto con Alejandra Frausto, que era la secretaria de Cultura ese entonces de ahí del gobierno de Guerrero, para traer a Sofía Loren a México. Y en una de las cenas importantes, pues Ángel Aguirre pone al ingeniero con Sofía Loren y hay ahí un descubrimiento. Yo, como los chavos ahora, ya de estas relaciones no hay que definir, yo siento que no. Bueno, hay que nada más para aclarar para la gente que nos está viendo que ya estaba viudo Carlos Slim. Sí, ya había fallecido. No, había fallecido desde hace mucho tiempo atrás, en 1999. ¿Es noviero? Yo no, o sea, creo que pues no tuvo. Ahí está también este rumor de la princesa Hania de Jordania, que también fue su pareja. Sí. ¿Sí fue? Yo creo que fue alguien muy enamorado de Sumaya. O sea, de hecho, el problema renal que tiene la señora Sumaya, o sea, lo llevó a él a otra crisis personal. Él estuvo viajando por todo el mundo buscando estas curas. Parte de su filantropía, sobre todo, va en el área médica y va en estos temas. Yo creo que sí pues es como lo decíamos al principio, es un católico, es un hombre de familia. Es más conservador en ese sentido que liberal. Hablas de que lleva los últimos años consolidando su imperio y preparándose para heredar. ¿Qué va a hacer él? ¿Va a parcelar el imperio entre sus hijos o va a haber un Slim segundo, un heredero principal? Buena pregunta. ¿Es patriarcal? Es otra Sí, manera de decir, ¿es patriarcal sí, o no? Desde el hecho de que sus hijas no tengan ninguna posición y son mujeres brillantes. Pero sí los cuñados, ¿no? No Los yernos, sí. sí, O sea, las hijas sí tienen parte, pero a nombre de sus esposos, ¿cierto? O sea, las direcciones en las empresas las tienen los yernos y no las... Está cañón, ¿no? Ahora, él hace poquito dijo que ya sus nietas iban a tener participación, al parecer, sí. Y yo creo, no sé... El 20 le ha caído lentísimo. Bueno, también es alguien que nació en 1940, también es son muchos mundos los que han ocurrido. Diego, pero sí regreso a esta pregunta porque creo que es trascendente. ¿Va a parcelar su imperio o no? Yo creo que la visión ahorita, y por lo que él cuenta, también me cuenta en el libro, él va a dividir, hay un fideicomiso, una separación. Si hubiera un sucesor, uno de los 3 hijos por quien yo apostaría, es por Marco Antonio. Que siento Tony, ¿qué le dicen? Marco Antonio Slim, que es el que más siento yo que se parece al ingeniero. Es el numérico. Es el numérico. O sea, el mayor es Carlos, es el más mediático, es el más... Con una historia complicada de adicción al alcoholismo. No, ese es Patrick, ese es el más chico. Ah, es el más chico, El más chico. No, Carlos es el más mediático, es el más conocido, pues, es en el charal, ¿no? O sea, hasta la gente le dice por su apodo, es muy popular.
El más chico es Patrick, que es el director de Sambors, es más religioso, es devoto de la Virgen de Cleveland, tuvo un problema también personal de salud muy fuerte. Que lo salvó la religión. Que lo salvó un poco la religión. Y el que más se parece a Dean, el más bajo perfil, el más clavado en números. Es el que se lleva de viaje para que le haga las cuentas, ¿cierto? Pues la verdad es que él le da como juego a los 6 hijos que tiene, ¿no? O sea, estos son 3. Son 3 hombres y 3 mujeres, ¿no? Luego tiene también sobrinos, que son hijos de su hermano Julián Slim, que es otra historia también, un comandante de la Dirección ¿Los Federal esposos de las hijas están descartados? Yo creería que sí. Yo creo que sí hay una diferencia. La sangre directa. Yo creo que sí. O sea, aunque Arturo Elías Ayub y Daniel Ihab y todos los demás yernos tienen roles muy importantes y son muy reconocidos dentro del grupo. Pero en otro nivel. Yo eso creo por lo que conocí, pues, ¿no? Ajá. Diego, muchas gracias por esta conversación fascinante. Y hay que leer Carlos Slim. En inglés me gusta el subtítulo, acá no lo tiene, que es Carlos Slim, el poder, el dinero y la moralidad. Dice en inglés, un libro de Diego Enrique Osorno, fascinante, se consigue en cualquier librería de las digitales y de las... Voy a checar eso que me decías de que no está en español en Kindle. No está en Kindle en español y es una lástima. Sí. Muchos ya leemos nada más en Kindle. Sí, yo me lo leí en inglés, bien traducido por si alguien se lo quiere leer. Verso es una gran editorial en inglés. El libro salió en coreano también, en varios idiomas. Me imagino, y que esté en inglés implica también que hay un gran interés por Carlos Slim. Sí, en ese contexto, ya no hablamos, era el New York Times, o sea, les llamaba mucho la atención a Estados Unidos este préstamo que hizo inicialmente el New York Times y luego esta adquisición de una parte que luego ya dejó, ¿no? Del New York Times. Sí, hay muchas cosas que hablar de Pero Carlos salvó Slim. al New York Times También crisis. En ese mismo sentido su intención de hacer una televisora, la lucha de las televisoras existentes para no permitírselo. Una batalla muy dura, no la contamos, pero que una batalla perdió, con Televisa. Esa la perdió él. Sí. ¿Qué más no dijimos así, dicho rápido? No, pues creo que sí repasamos más o menos los puntos principales, ¿no? Pero bueno, uno sería la guerra con Televisa, una guerra con muy Televisa dura, y con Salinas Pliego. Sí. Sobre todo con Televisa, porque digamos Televisa era más cercana al presidente Peña Nieto, ¿no? Que era el actor que le tocaba mediar y que en realidad pues no medió, estuvo más decantado siempre por quienes lo habían ayudado a llegar al poder. Tocamos los puntos principales y sin embargo los puntos intermedios son igualmente interesantes. Tu descripción de cómo va creciendo el imperio, su trato con la izquierda latinoamericana, los detalles son divertidísimos y muy, muy interesantes a nivel humano. Diego, pues te felicito por tu libro. Tu libro lo publicaste hace ya... Hace 7 años. 7 años. Sigue siendo una lectura muy importante. Muchas gracias por esta conversación de largo aliento. Y amigos y amigas, hasta el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.